Hola a todos, todos los amigos de YouTube, todos familiares, todos los que ven estos videos. Gracias por darles un vistacito por ahí en los videos, ¿verdad? Doy gracias a Dios por la vida, otro día más que me permite estar aquí compartiendo con ustedes eh, parte de lo que es la palabra de Dios. Siempre he dicho que mis videos no son para predicar grandes mensajes ni para ponerme yo pues aquí desde aquí a predicar un mensaje sino que son directamente para hablar al mundo entero, a los que miran los videos. El propósito de Dios, cuando pone en el conocimiento de alguien lo que Él quiere hablar para los demás, y tal vez no sea la persona indicada para muchos, ¿verdad? Que yo esté hablando aquí por este medio, porque estoy quizás haciendo algo que para muchos es incorrecto. Quizás pueden pensar, de dónde salió queriendo saber más que los demás, pero no es mi intención esa, sino mi intención es compartir mi forma de entender las escrituras. No es que yo diga, no, pues yo soy el que lo sé todo, sé más que los demás y por eso yo sé que hay personas de mucho talento y que conocen mucho las escrituras, ¿verdad? Hasta los admiro. No los envidio, pero sí los admiro. Y digo yo, pues yo quisiera ser como estas personas profundos en las escrituras, que conocen muchas cosas, teología, arqueología, filosofía, simbología. Todas estas cosas es importante saberlas, ¿verdad? La interpretación directamente que viene de lo que es espiritual. Es importante, pues hay de todo en la vida. En el mundo encontramos hombres dedicados desde muy jóvenes, desde niños, a escudriñar las escrituras, a leer la escritura. Y yo veo que sí, hay personas que están trabajando muy bien y, ¿verdad? Algunos pequeños errores tenemos, todos los tenemos. Como yo tengo muchos errores también, pero yo pues, mientras comparta la palabra de la escritura, yo siento que soy persona libre de hacerlo, ¿verdad? Así como todos los demás son libres de compartir con los demás. Así es que, para empezar esta enseñanza bíblica, una pequeña enseñanza que quiero compartir este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el actor de todo, el que nos guía, el que nos ha dado la sabiduría. Recuerde que antes de irse a los discípulos les sopló y dice, reciban el Espíritu. Ese es el Espíritu de sabiduría, porque usted no va a recibir el Espíritu sin sabiduría. O sea, la sabiduría es lo que directamente lo hace darse a conocer que usted ha recibido el Espíritu Santo. No solamente porque te ponga a saltar o hablar en lengua, el conocimiento del Espíritu es interpretar bien las palabras de la Escritura, los versículos y saber el contenido. Pero si no lo sabemos, hay que buscar la manera como investigarlo. Pero de lo contrario, no podemos nosotros hablar de un tema mientras no hayamos recibido una revelación de parte de Dios para poder nosotros comunicar bien a los demás, transmitir a los que no han conocido y a los que ya conocen también, que se den cuenta que también Dios nos ha dado un talento, ¿verdad? Te puede ser muy famoso, te puede ser muy persona de, ¿verdad? Que Dios lo ha engrandecido, porque no piense que usted solo se engrandeció. Todos los ha engrandecido el Señor, de una u otra forma. En la maldad hay quien es famoso porque es malo. Hay quien es famoso porque ha hecho grandes cosas haciendo la maldad y son famosos por eso. Muchos son famosos payaseando, haciendo payasadas. Son famosos, hablando palabras deshonestas. Salen por la televisión con gran fama. Ahora, si usted habla
de parte de Dios. Usted es el mejor talento que puede tener cualquier persona que habla de parte de Dios. Así que yo no quiero alargar mucho este día la conversación porque tengo mucho que hablar, ¿verdad? Pero quiero entrar a las escrituras y espero que ustedes, cuando mire este video, ustedes también lean conmigo las escrituras, para que no diga, este está hablando porque se le vino a la mente. Yo no soy de esas personas. Me gusta más compartir la escritura, directamente la escritura, porque lo que yo voy a hablar, que sea apoyado por la palabra de Dios. ¿Sí? Aunque conozco un poquito más de otras, ¿verdad? Pero me gusta más directamente la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios usted no puede discutir a nadie, porque Dios lo dijo, Dios escribió. Pero hay una cosa que yo le puedo decir. La escritura que nosotros traemos fue hecha, o sea, quien la ordenó según que se dice que él la hizo, porque no la escribió él ni la inspiró él, pero según la historia se cuenta que él la hizo, ¿verdad? Fue un papa, ¿verdad? Damaso I. Esto fue en el año, como a finales del cuarto siglo, ¿verdad? El siglo IV, por ahí como el 380 o 370, 80. ¿Verdad? Se encontraron las historias que, ¿verdad? Juntamente con Tertuliano, ¿no? Escriba, ellos escribieron o hicieron según la escritura. La primera escritura sea lo que la traducieron al latín, ¿verdad? Y luego empezaron, creo que al alemán, por ahí, pero la historia viene siendo de que por ahí la escritura fue hecha. Entonces, podemos ver que hay cosas que en el original no las va a encontrar. Si usted investiga perfectamente y consiga un diccionario que le traduzca el original, el escrito original de la Torá, luego el Nuevo Testamento, como lo escribieron los primeros que escribieron, el original se llama porque no hay otro más, ¿verdad? Es el origen. Estas son copias todas las que tenemos aquí, pero estos que escribieron esto, hay versículos que no los pusieron, pero los que hicieron esta Biblia, porque les convenía, pusieron versículos, que esos versículos son los que han puesto en problemas a los grupos religiosos, por el cual no se pegan a la escritura, a lo que dice la escritura, sino que se pegan a lo que escribieron los hombres. Y saben perfectamente bien que la misma escritura dice, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Efesios 2:20. ¿Verdad? Cuando leemos este versículo nos damos cuenta de que tenemos nosotros que venir, nosotros venimos de ahí, de la enseñanza de los apóstoles. No podemos enseñar ni ser enseñados en otro fundamento. Si los apóstoles no hicieron algo, no lo crea. Si en la escritura encuentra usted un bautismo en agua, como el bautismo de Juan, un ejemplo, que más tarde el apóstol Pablo está diciendo, hablando con Apolo, y dice que el bautismo en agua ya pasó. Ustedes ya no tienen que estar haciendo este bautismo así como bautizaba Juan. Y dice que lo volvió a bautizar. Eso lo dice la escritura, ¿verdad? Usted puede empezar a escudriñar la Biblia y usted se da cuenta de que Pablo reprendió el bautismo, ese bautismo de Juan, porque ese ya había pasado. Y Pablo le dice a Apolo, Juan bautizó en agua, pero él dijo él mismo que atrás venía otro que estaba entre vosotros, le dijo el pueblo de Israel, que este bautizará en espíritu y en fuego. Entonces, y dice que ahí fueron bautizados en el nombre de Jesús. Dice que eran como unos 12. Ese es el verdadero mensaje, el que enseñó Pablo para nosotros los gentiles.
en el cual él mismo, Pablo él mismo fue bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, ¿en qué fundamento está usted creyendo otros más, otros dioses, otra Trinidad, para que me entiendan? ¿En qué fundamento? Mateo 28, 19, investigue bien y se dará cuenta que en el original, Mateo 28, 19 no existe como está escrito. Y no, que no sea yo no voy a meter en controversias ni en discusiones. Lo que yo quiero es que usted empiece a investigar. Hable con otras personas. Hable con un pentecostal unido, se lo recomiendo. Y le va a enseñar muchas cosas que la gente allá afuera, los que creen en la Trinidad, lo desconocen por falta de obediencia, por falta de humildad. La humildad es importante. Yo tuve que pasar por ese proceso, porque yo empecé, cuando yo me convertí, que decimos nosotros, me convertí en una iglesia que se llama el Árbol de la Vida. Ahí enseñaban así. Después empecé a conversar con alguien, un pastor de una iglesia pentecostal unida, y él me ayudó para que yo pudiera entender, pero no lo entendí. Pasé mucho tiempo que no lo entendí. Y yo estaba que no quería salir de ahí. Y dije yo, bueno, voy a empezar a escudriñar y hasta que yo esté convencido, entonces sí. Y llegaba mucha gente después de las iglesias donde yo pues me empecé a congregar y empezaron a discutir conmigo y que aquí, que allá vinieron los demonios, el Satanás, aquí decirle cosas. Y yo siempre le escuché a ellos, pero luego yo seguí escudriñando y le dije al Señor, revélame, por favor. El Señor nos revela a nosotros. Y donde encontré yo que edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, empecé, dije yo, aquí está, hay que edificarse como es. Hay que empezar el edificio, el fundamento. Si usted hace una fundación para hacer una casa y lo hace, le pone tierra, eso se le va a caer. Póngale piedra y cemento. Entonces, si dice que es edificado en el fundamento de apóstoles y profetas, eso quiere decir que los profetas hablaron del mismo Jesús. Por eso nosotros tenemos que obedecer a la palabra, bendito sea el Señor. Y cuando nosotros obedecemos a la palabra y somos de un corazón humilde, Dios nos revela lo que es el verdadero mensaje. Porque muchas veces vamos equivocados y por orgullo no regresamos atrás. Hay que hacer las cosas como la Escritura dice y Dios le va a bendecir mucho y después usted no se va a sentir avergonzado. Porque una cosa sí le digo, cuando yo veía un pentecostal unido, o sea, los que predican en el nombre de Jesús, yo era trinitario, yo tenía miedo de enfrentarme a una persona de esa. Sí. Tenía miedo, porque un pentecostal le va a hablar pura Biblia. No le va a hacer ahí, no le va a figurar, es decir, que le va a comparar a Dios con un huevo, como salen muchos. Sacan un huevo y dicen, que el Padre es la clara y que el Espíritu Santo es la yema y que la cáscara... Bueno, digo yo, estos sí que están más perdidos que una cabra en un maizal. Estos sí que se perdieron. Bendito Dios. Que Dios tenga misericordia. A Dios no tenemos que compararlo con ninguna cosa material ni que nada. Claramente el pueblo de Israel le dijo, oye Israel, le digo claramente, tu Dios uno es, porque nosotros, Dios, vuestro Dios uno es. Y en Isaías habla mucho de lo que es uno Dios. Y bueno, todo el Antiguo Testamento habla de eso. Todo el Antiguo Testamento no menciona. Si, ¿quién ha compuesto la Trinidad? Fue la Iglesia Católica.
ataque a mi hermano trinitario, usted se cuenta que usted ha sacado los pies de la católica, pero ha dejado su mente. Despójese. Salid, pueblo mío, dice el Señor. Salid de entre de ellos. Acuérdese que cuando usted imagina 3 o más dioses, viene a ser usted un idólatra. Usted viene a ser alguien que imagina, y la palabra de Dios dice: no te hagas imagen, en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entendamos. ¿Por qué se imagina cosas? Yo digo en el nombre del Señor, discúlpenme si les estoy defendiendo, porque yo no espero ofenderlos. Lo que yo quiero es de que hablemos conforme a la Escritura y no hagamos comparaciones, cositas. Me ve a mí que tengo un huevo aquí en la mano para decir, mire que este huevo, comparemos aquí. O vean las redes sociales como salen unos niños allí predicando, comparando cosas y queriendo hacer a Dios como cualquier objeto. Ya basta, por favor. Dios nos ayude y nos esclarezca esta mente, porque en aquel día usted no va a venir a hacerle comparaciones a Dios. Claramente le va a decir: tú tenías que aprender que yo soy uno. Así le va a decir el Señor, así como lo dice la Escritura. Y uno su nombre, y nada más. A ver dónde va usted a recibir los otros 2 que usted enseña cuando el Señor venga a establecer su reino en la tierra. A ver, ¿a dónde? Bueno, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está? Por favor, medite y ayude. Pídale al Señor. Yo así era como usted, un necio. Peleaba con los que creían en un solo Dios. Una vez llegué a un tiempo que llegaban a la casa y yo les decía: por favor, no quiero mirarlos aquí cerca. Así era yo. Pero es que un día usted, mi hermano que me escucha, mi hermano que me ve, que enseña y que está aprendiendo y que sigue enseñando a otras personas lo mismo, un día espero que usted reflexione y con un corazón, si es que Dios trata con usted, humilde, acepte que lo que está hablando usted siente en su corazón que no es correcto. Y así como lo tengo enfrente hablándole, usted mismo está sintiendo en su corazón que lo que hace no es correcto. Así era yo. Mejor me enojaba, porque no podía, no resistía. Mira, hay cosas que yo ponía que Jesús estaba sentado a la parte del Padre. Y me decían: ¿cómo que va a estar Jesús sentado a la parte del Padre, hombre? A un lado del Padre. ¿Cómo va a estar? Si Dios es infinito. ¿Cómo va a haber lugar para otro, para que hagan 2 sentaditos ahí? Si Dios no es limitado. Dios no es como yo y usted. Usted puede tener a su esposa, a sus hijos, 5 hijos, 4 hijos a la par, y todavía le sobra espacio, pero a Dios no. Conozca y aprenda de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy, muy eficaz y los habla con la verdadera verdad. No hay excusa para usted. Esto sí se lo puedo decir en el nombre del Señor. El tema que hoy quiero tratar es lo que estoy hablando. De eso de que habían quienes querían que se sentaran a la par de Jesús. Y lo que le puedo decir yo, que para estar a la altura del Señor no hay espacio. No hay espacio. Si Juan Bautista dijo que no era digno ni de desatarle las sandalias, ¿cómo usted se va a sentar a la par del Señor? Si es el Rey del Rey, ¿a poco al Rey, ven tú aquí, siéntate a la par mía? ¿Ha encontrado usted en algún escrito, historia, que un rey sentó a cualquier indio aquí a la par? ¿Ha encontrado usted? No, Señor. El Rey, su trono era su trono especial. Así es Dios. Y como lo es hoy, será siempre, porque dice que para siempre.
Entonces, cuando nosotros vamos a estar adorándole día y noche. No vamos a estar sentaditos allí, oye Jesús, ¿cómo estás? No, Señor. Vamos a estar haciéndole como cuando usted ve un comandante de esos, ¿verdad? Así vamos a permanecer nosotros, porque si Él es Dios. A eso somos llamados. Entonces, ¿cómo que el hijo? Que mira, hijo, siéntate aquí. Usted ha visto que en el reinado de Israel el hijo se sentaba en el trono de su papá. Lo ha encontrado en la historia. Ha encontrado que Salomón se sentaba en el trono del papá antes de que él directamente tomara la autoridad para sentarse ahí. Cuando el Señor Jesucristo dice que toda la autoridad se le fue dada, toda la autoridad. Y dígame en dónde, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ahí en su versículo que usted lee todos los días y es el que anda en la mente, Mateo 28, el capítulo 28. Lee ahí por el 18 en adelante. 17, 18, 19, sus versículos favoritos. Lean y usted verá que Jesús tomó la autoridad en totalidad. Entonces, ¿cómo que si su papá le dio el trono, como dice usted, y luego se iba a sentar a la par? No sé. Eso es erróneo, bíblicamente es erróneo. Lo que la Escritura dice muchas veces hay que discernirlo en el Espíritu. En el Espíritu. Si usted lo discierne como aquí, como en la tierra, como usted ve a la gente aquí, no, ni nada es parecido lo que los seres humanos somos y lo que hacemos a lo que hace Dios. Jamás. Por favor, bendito sea el Señor. Yo quiero leer en el capítulo 20 de San Mateo, una mujer pidiendo por acá algo que el Señor mismo le reprende algo. Usted va a ver ahorita. Ayúdeme a leerlos. Cuando usted vea que pongo una cita, léala conmigo. Interprétala como usted quiera. Pero yo le voy a explicar un poquito la situación. Y le voy a llevar a otros versículos para que veamos si es cierto que la diestra o la derecha, cuando se refiere a Dios, se refiere de algo limitadito, de un ladito por ahí. Veamos por la Escritura. Dice el versículo 20, capítulo 20 de San Mateo, versículo 20. Si usted es enseñador, si usted es pastor, usted lo tiene en la mente este versículo. Pero si usted no es enseñador y quiere aprender, humíllese ante Dios, no ante mí, porque yo no soy nadie. Soy un tipo que salgo aquí en la pantalla y quizás dice usted, voy a ver qué dice este señor que siempre sale hablando cositas ahí que... Pero véalo si usted quiere, compártelo. Yo soy su amigo. Si usted es un hermano que cree en el Señor, es mi hermano. Porque usted cree en lo que es Trinidad, aunque la Escritura dice que aquellos que traen un mensaje que no es el verdadero mensaje, ni siquiera lo saludemos. No, yo no voy a tomar en cuenta eso, porque va a hacer que cometamos un error. Porque usted tal vez quiere hacerlo muy bien, pero necesita que Dios le acepte, ¿verdad? Lo acepte a usted como una persona que se humilla. Hay que humillarse, no a mí, a la palabra, al Señor. Y dice, versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, dice el versículo 20, capítulo 20 de San Mateo, versículo 20, postrándose, oiga bien, postrándose. Algunos dicen que él no era Dios y que no podía merecer adoración, pero veamos la Biblia lo que dice, sí era Dios y merecía la adoración. No es el segundo. Dice que en Apocalipsis dice, yo soy el primero, y es Jesús el que está hablando, y el último. ¿Por qué lo pone usted como el segundo? O la segunda persona, ¿por qué lo pone usted así? ¿En dónde encuentra que es él la segunda persona? ¿En dónde? Dígame.
Corrijan, por favor. Y dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Dice, postrándose ante él y pidiéndole algo. Entonces vinieron ella y se postró y le dijo, Señor, yo te quiero que me hagas un favor o que me concedas algo. Y el versículo 21 dice así. Él le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Jesús en su calidad de hombre o en calidad de Dios era recto, era justo, era sincero. Él no andaba con hipocresía. Era él que sabía todo y el que podía hacerlo todo. No hay quien pueda decir, no, usted no haga esto. ¿Quién le impidió a Jesús hacer lo que él quisiera? Nadie. Nadie le impidió hacer lo que él quisiera. Y si hubiera sido la segunda persona, pues entonces no, esto no lo voy a hacer ahora porque mi padre me ha dicho que no lo haga. Piense un poquito. Piense. Él hacía lo que quería. Y cuando quería. Y como él quería. Le gustara o no le gustara a quien estuviera enfrente. Así somos nosotros. Cuando la palabra viene hacia nosotros, aunque no nos guste, aceptémosla en el nombre del Señor. ¿Sí? Y dice el versículo en 21, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El 22, mire lo que el Señor responde. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides o lo que pedís, ¿verdad? No sabes lo que pedís. Y dice, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, él les preguntó esto, y ellos le dijeron, o sea, le respondieron, podemos, ¿verdad? Podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Ahí estaba actualizando algo. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, ¿verdad? Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío. Darlo no es mío, ¿verdad? Dice, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahí es donde nosotros decimos, no, él no podía hacer nada porque su padre lo ordenaba. Y mire, yo le voy a decir las cosas bien claritas, porque yo de que esto me hacía patalear, me ponía cabeza abajo. Y decía yo, ay Señor, ayúdame, ¿qué sabes? Y empecé a buscar en la escritura a ver qué significaba sentarse a un lado o estar a un lado tratándose de Dios, porque como se los vuelvo a repetir, a la par de una persona se pueden sentar los que quepan a este lado, los que quepan hasta donde hay espacio, pero tratándose de Dios, no encuentran en la escritura que Dios sea alguien limitado. Dice que Él es infinito. Dice que Él no hay fin, pues, no tiene fin, no tiene fin. Imagínense. Él está en todo lugar, al mismo tiempo está en todo lugar del universo. O sea, Él es el que directamente sostiene todo. La existencia de todo es Dios. ¿En qué lugar podía entonces, cuando habla la segunda persona, en dónde puede estar entonces? Si hay un trono, ¿en dónde está el trono entonces?
Oh, que en el cielo. Pero si es infinito Dios, los cielos los cubre todo. ¿Qué lugar? Eso es lo que nosotros podemos pensar. Que tratándose de Dios, el lugar de Dios no lo puede tomar otro. Claramente dicen allá Isaías, mi gloria no la comparto con nadie. Entonces, si Él no la comparte con nadie, no, que Él, porque es su hijo, correctamente. Lo que tenemos que entender qué significa la palabra hijo. El cuerpo era el que se llamaba hijo. La escritura al cuerpo, a ese cuerpo humano. El que iba a ser sacrificado, que también le llama el cordero, a ese es que le llama hijo. Pero cuando ya el Señor es glorificado, cuando Él resucita, Él claramente dijo, voy al Padre. No dijo, voy con mi Padre. Entienda lo que la Escritura quiere decir. Voy al Padre, a la gloria que antes yo tenía. Si antes había una gloria para Jesús, entonces ¿dónde estaba Dios, el Padre? Si una sola gloria es, no comparte. Si en Isaías y en todos los libros del Antiguo Testamento usted encuentra que Dios es uno y que su gloria no la comparte con nadie. Y Él dice yo, no dijo nosotros, jamás. Dios dijo nosotros, yo y mi hijito que está por ahí, que al rato te lo van a conocer, ¿verdad? Yo, así decía Dios. Nunca dijo nosotros. O en alguna ocasión, de hecho, yo y mi hijo, aquel Jesucito que le vamos a dar un día por ahí que conozcan. Por favor. Es la manifestación, es el misterio de la piedad. Misterio. Si no ha buscado de alguna forma el significado de misterio, búsquelo, para que usted encuentre el significado de un misterio. Es lo que nos hace patalear a todos. Cuando nosotros los ponemos a pensar, primero en el Padre, de ahí en el Hijo, de ahí en el Espíritu, y los tres son dioses, y le ponemos un nombre de una mujer. Error de los más grandísimos y antibíblico, porque no lo voy a encontrar. A mí pregúnteme si encuentro en la Escritura que es un solo Dios. Pregúnteme y yo le doy los versículos que me pida. Deme un versículo usted de la Santísima Trinidad. Yo se lo aseguro que no va a poder, porque no existe. Ni en una parte. Un versículo que digas, son tres dioses. No dice la Biblia que son tres dioses. Y que es un solo Dios, si lo dice la Biblia. Por favor, ubiquémonos. O sea, que yo tengo ventaja en una batalla, en un juicio, en lo que sea, yo tengo ventaja. Usted no me va a poder mostrar una Trinidad, ni me va a poder mostrar un versículo en donde diga que son tres dioses, ni me va a poder mostrar un versículo donde hay uno bautizado en la Santísima Trinidad, en la Biblia. Afuera yo no tengo nada que ver, porque del año 300 para acá eso es un relajo. Pero bíblicamente aquí dentro de este libro, dentro de este libro, presénteme un versículo que diga que son tres dioses. Preséntemelo. Si usted me citara a un juicio ante un juez y usted me dice, bueno, yo vengo aquí porque usted anda predicando esto que dice que un solo Dios es, muéstremelo. Yo le muestro muchos. Riéndome le empiezo a decir, mira aquí dice, Jehová, tu Dios un solo es. Y todo.
Empieza ya por Deuteronomio 6:4. Puede empezar. También dice, y Dios creó al hombre. No dice crearon, no dice eso. Invento. Y toda la Biblia dice, cuando Daniel estaba enfrente del y lo iban a meter al horno, al Dios que nosotros adoramos. No dice a los dioses, al Dios uno que nosotros adoramos los librará del fuego del horno, dijo Daniel y los demás amigos. Entonces, lo que quiero llegar a la parte de lo que es, esta mujer pide que sentaran a la par. ¿Ah? Pero el Señor le dice, tú no sabes lo que pides. No sabes lo que pides. Y ya, aquel que usted llama Padre, que en la Biblia aparece como el Espíritu Santo, porque cuando dice Jesucristo, yo y el Padre uno somos, es que la mente de Jesús era el Espíritu Santo, Dios, hombre. Y el cuerpo era el que se le llamaba Cordero o el Hijo. El que mandó, que la Escritura dice que dio su Hijo, ese es su cuerpo que dio. ¿O usted cree que murió el Espíritu? No. En Espíritu no murió nadie. Murió en cuerpo. Cuerpo, la carne. Por eso es que para entender la palabra de Dios hay que pedirle al Señor que nos revele la palabra de Dios. Porque cuando nosotros hablemos algo que sea que la Biblia me lo apruebe, y así yo soy libre. ¿Por qué dice que somos libres? Por la palabra. Y si usted no tiene una palabra correcta, la cual con la que usted va a presentar sus argumentos, usted va a salir avergonzado. No voy a agarrar una piedra y empieza a agarrarme a pedradas o un palo y así me gana. No, mejor me corro por la palabra. Yo sé que todo enseñador o toda persona que pretende enseñar la palabra de Dios y no está apegado a la palabra de Dios al pie de la letra, como dice la Escritura, va a salir avergonzado. Salir avergonzado. Yo siempre me ha gustado escudriñar la Escritura. Y yo a mis pastores trinitarios les dije, dame argumentos, dame cita bíblica. Y me daba ya el bautismo de Jesús, me daba ya allá en las primeras cartas de Juan. Y empezaba a decirme, mire que aquí Esteban, en el capítulo 7 de los Hechos, Esteban, mire, miró al hijo sentado, ve, que ahí están dos. Y luego empezaba yo escribiendo, y a este pentecostal o a este tipo que cree en Jesús solo, decía yo así, a este Jesús solo me voy a aplastar con lo que el hermano me está diciendo, anotaba un montón de... Y cuando llegaba me quedaba pasmado, porque el tipo sí me presentaba Biblia y yo con 4 versículos estaba ahí. ¿Qué iba a hacer con eso? Y los demás era pura basura, puros inventos. Puros inventos. Y el tipo mostrándome por la Biblia y llegaba donde el hermano otra vez, hermano. Mire que, es que estos son peleoneros, que estos lo que les gusta es pelear y que estos no estaban peleando, me estaban hablando por la Escritura. Y un día dije yo, no, pues ya no le hago caso a este hermano, le voy a hacer caso a la palabra. Y le dije a un hermano que pastoreaba por ahí de la Pentecostal Unida. Un saludo a los de la Pentecostal Unida si mira este video. Y me acuerdo que compartimos un tiempo, pues yo como miembro de la iglesia de San Ildefonso, compartí con mis hermanos de allá de la Delicia, San Ildefonso. Si todavía no sé nada de mi hermano Luis Ruiz, su familia, si ven este video, Dios les bendiga, en San Ildefonso, San Vicente, El Salvador.
Y ojalá, le pido a Diosito que estén bien. Y me alegro, si usted lo ve, reciba mis saludos y la bendición de parte de nuestro Dios. Y dése cuenta que yo no he renunciado a la verdadera palabra. No hay por qué avergonzarse de la doctrina de la Pentecostal Unida o de la doctrina de Jesús, que los pentecostales. Hay algunas cositas que no me parecen mucho y me van a disculpar. Pero lo demás está bueno. Está todo. Me gusta mucho. Y aquí yo estoy en una iglesia en donde enseño. Allí estamos revueltos. Allí hay cangrejos, huilines, bagres. Estamos revueltos ahí. Creyendo una cosa y otra, muchos ahí. Estoy apenas empezando yo a querer enseñar el verdadero mensaje, que la gente aquí no es como allá. Allá te preguntan y te discuten. Aquí se quedan callados y siguen lo mismo. Así es, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Salimos del compromiso de enseñar lo que Dios ha puesto para enseñar. Pero, bendito el Señor. Yo quiero hablar conforme la enseñanza de la diestra de Dios. Y la diestra de Dios, de lo que estaba hablando, que sentarse a un lado, ¿verdad? Entonces, podemos ver nosotros que sentarse a un lado, como seres humanos, pues es lógico. Es a la par, a la derecha, o a la izquierda, como le dijeron acá. Esta señora le dijo al Señor Jesucristo. Pero cuando nos referimos a Dios, no hay lugar para sentarse a la par. No hay lugar. No hay lugar. Si usted me encuentra un lugar en donde un ser humano como yo y usted se va a sentar a la par de Dios, si me encuentra una escritura que dice de eso, bendito el Señor. ¿No? Presente el argumento. Y yo le voy a respetar. Y le pediré disculpas. Pero no vamos a encontrar un lugar en donde diga, yo voy, cuando me salve, vamos a sentar a la par de Dios. Y ahí voy a estar yo, mirando a los demás ahí, yo sentado a la par de Dios. ¿Dónde dice eso? Día y noche estaremos postrándonos ante nuestro Diosito. Va a ser felicidad, por supuesto. Pero que usted va a estar sentado a la par de Dios. No, Señor. El trabajo de nosotros va a ser adorarle a Él. El trabajo de nosotros es como aquí, que nosotros le adoramos, le pedimos perdón, le exaltamos, le adoramos, le alabamos. Ese es el trabajo y eso va a ser por toda nuestra eternidad, si es que Dios nos recibe, porque no sabemos. Yo puedo estar hablando ahorita de la palabra de Dios y puedo decir yo soy un cristianito aquí, pero no sabemos. Así es que hasta que ya nos vamos de este mundo, entonces nos damos cuenta si completamos la carrera o ganamos la batalla. Pero de lo contrario no podemos saber nada. Así que vamos a continuar. El tiempo va. Y bueno, dice Éxodo 15:12. En Éxodo 15:12 vamos a encontrar a ver qué es diestra cuando nos referimos a Dios. Porque usted y yo podemos decir lo que querramos cuando buscamos en el diccionario. El diccionario, derecha y estas cosas. Pero cuando nos referimos, eso es espiritual, Señor. La diestra, refiriéndose, cuando se refiere a Dios, diestra, habla de un poder. No habla de un lado. Dios nos escuche, Dios nos oiga y nos ayude. Porque de lo contrario, yo digo así porque lo que yo sé en esto no es nada en comparación de otras personas. Tienen una mente muy, muy, muy espiritual.
Sí. Pero el capítulo Éxodo 15, versículo 12, dice, y voy a leer el 11, mire cómo dice el 11, para que usted vaya entendiendo de qué estamos hablando acá y de qué está hablando la Escritura. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas, ¿verdad?, hazañas, hacedor de prodigios? Dice el versículo 12, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Y entonces usted dice, ¿extendió su diestra y la tierra los tragó? Como que llevaba un poco de tierra en su mano y como habla usted de derecha, ¿verdad? O de izquierda. Y aquí está hablando de un poder. Diestra, hablando nosotros hacia Dios, cuando nos dirigimos a Dios, diestra es poder. Es poder. Por eso el Señor dijo, toda potestad se me ha sido dada. Y eso es lo que significa el Hijo del Hombre. Se sentará a la diestra. ¿Sí? Cuando hablamos, busquemos los significados correctamente, pero que sean espirituales. El sentarse Jesús a la diestra es el tomar el poder. Y Jesús, oiga bien, el nombre de Jesús es el que tiene poder. La diestra, el que va a estar a la diestra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Padre. Bíblicamente yo lo demuestro. Usted no me va a demostrar ninguna cosa de lo que le voy a pedir, pero yo sí lo demuestro. En la Escritura dice que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús, porque Él lo engendró. Si le engendró el Espíritu, entonces el Padre era. ¿Cómo va a ser Padre el que no engendra? Por favor. El Espíritu Santo dice que es el Padre. La Biblia dice que engendrado el Espíritu Santo fue cuando Él se formó en el vientre de María. Así que busquémosle con mansedumbre. Busquémosle a la Escritura las cosas que nosotros muchas veces no podemos entender. Pidámosle a Dios. Yo he batallado con esto de las cosas cuando yo aprendí esta doctrina. Si usted tal vez dice, bueno, yo no, alguien me puede ver que me conoce, va a decir, yo no que me di cuenta que Reinaldo fuera trinitario. Sí, señor, pregúntele a los de Apple por el limón. Allí empecé yo en esa iglesia. Los pentecostales no se dan cuenta algunos. Pero cuando yo entendí la doctrina, ya nunca quise saber nada de otras congregaciones que Dios todavía no los ha sacado de ahí. Pero sí los va a sacar, mis hermanos. Usted recordará lo que le estoy diciendo en el nombre del Señor. Si es una persona que Dios le va a dar la salvación, lo va a sacar de ahí. Y dice que la tierra se los tragó. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? ¿Quiere que lo leamos otra vez? Dice el 12. Extendiste tu diestra, la tierra se los tragó. Y dice el 13, mira, está hablando de conducir, de cosas que... Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Se dio cuenta que el 13 dice lo que significa diestra? Lee el 12 y el 13. El 12 habla de la diestra, que es el poder, porque lo que él hizo, lo hizo con un poder, no lo hizo así sencillamente porque, ¿verdad? Él extendió su mano y sucedió lo que va a suceder con su poder. De ahí no dice que extendió la derecha ni la izquierda, su diestra, ¿sí? Es una mano. Y entonces, el 13
dice la mera verdad que significa la diestra. Mire, el 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo que dice arriba en el 12 que significa la diestra, que es el poder, en el 13 lo aclara. No se confunda. La Biblia solo se responde. Yo lo dije la vez pasada en un video, que cuando escudriñamos la Escritura y la leemos despacio y con revelación del Espíritu Santo, usted se dará cuenta que la Biblia mismo le va a dar la respuesta. Usted cuando alguien le pregunte algo, la Biblia. No, yo no le voy a responder. No le voy a responder nada. La Biblia le va a responder, mi estimada hermana. Mira. Este libro es santo. Este libro es escrito por inspiración del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo lo inspiró, es porque tiene toda la sabiduría. ¿Cuál es la que no tiene? Si lo leemos en el Espíritu, usted se divierte. No le da ni sueño. Mire, yo hay veces que es la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, yo estoy leyéndolo. Hermosura. Ya llega una oración, me acuesto y todavía estoy acostado y meditando en la palabra de Dios. Esto es hermoso cuando usted lo hace en el Espíritu. Un corazón lleno de gozo, porque esta palabra le está inspirando. Lo está llevando a una dimensión diferente a la que muchas personas, predicadores de años, no han podido salir de una terrible confusión. Es terrible. Yo no quisiera ni acordarme de esa confusión. No lo estoy acusando ante Dios. No me confunda mis expresiones. Lo estoy haciendo con amor. Y le digo, por favor, escudriñe mejor las Escrituras. No importa los años que tenga usted de ser pastor, enseñador, director, secretario, que usted es el copastor o como le llaman, el obrero local, que usted es el verdad, el que tiene campo blanco aquí, el consejero de aquí, el consejero de allá. No, mi hermanito, olvídese de todas estas cosas. Cuando venga uno que de veramente tenga la revelación de la palabra, un simple miembro, eso digo yo, un simple miembro, porque la gente que ya está arriba con su verdad se cree que, y un miembro bien apegado a la palabra, le da vuelta a un pastor, lo pone patas arriba, o cabeza abajo, como usted le quiere llamar. Uno que tenga la revelación de la palabra, un miembro de una iglesia. Tenga cuidado. Porque si usted quiere ir a convencer a un miembro de la universidad de Dios del nombre de Jesucristo, usted como trinitario tenga cuidado. Porque peligroso, peligroso. Se vaya a estrellar con algo que usted lo desconoce. Porque la persona que cree en la Trinidad, o como usted le quiera llamar, en el Dios trino, no sé cómo le llama, uno trino. Y como yo hablo con mucha gente que me mencionan palabritas así, y digo yo, Dios, uno, triuno, o Dios trino, o Santísima Trinidad. Bueno, yo ya no entiendo. Y digo yo, bueno, todas estas cosas no las veo en la Biblia. Si las veo, las encontré en la Escritura, ya hubiera investigado qué significa todo eso. Pero no lo encuentro en la Escritura. Y digo yo, bueno, y como yo ya vengo de ahí, muchas cosas de la católica también las supe, porque yo al Evangelio vine de 33 años. Entonces, la católica también, conozco muchas cositas de la católica, las he investigado. Y hay cosas que, ya. Bendito el Señor que nos ha dado esta experiencia. No que lo sé, qué bruto. No es así, no es cierto. Pero con lo que Dios me ha permitido llegar a conocer, estoy feliz. Estoy feliz de saber una verdad bíblica.
Gloria al Señor. Salmos 39, 42. Cuando mire este video, lea conmigo la escritura. Yo no lo tomo como que usted ya por la fe, es mi hermano espiritualmente. No lo conozco. Usted sí me va a conocer porque me va a ver la cara ahí en el video. Pero yo a usted no lo conozco físicamente. Pero en el espíritu sé que si usted llega a escuchar la palabra de Dios y a meditar, pues un día va a decir, bueno, que una persona que salió de la Trinidad me dio este consejo. Entonces pues sí, ¿verdad? Voy a hacerlo, a ver qué pasa, ¿verdad? Yo sé que usted va a sentirse feliz después, así como yo. Va a ser felicidad, ser libre para agarrar la escritura y después usted va a hablar con sus hermanos trinitarios ahí y empezar. Y algunos van a ir con usted a la verdad. Y le digo la verdad porque Cristo es la verdad, Señor. Los Jesús solos o el solo Jesús que usted dice, esa es la verdad y la vida. Esa es la verdad y la vida, ese es bíblico, no me lo va a negar. Salmos, capítulo 89. Los Salmos, capítulo 89, búsquelo conmigo. Mire, yo soy así, dedico un tiempo, para hacer un video me lleva 1 hora, o más quizás. Pero me gusta agarrar mi tiempo como es, y hablar lo que Dios pone en mi corazón, o sea, en mi mente, pues. Y el 89, mire usted lo que dice, y lo leo conmigo. 89. Aquí estamos en el 89. 89, versículo 42. Aquí estamos en el 42. Lo voy a marcar aquí, 42. Dice el versículo 42. Es muy bonito. Dice, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Dice, embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Usted me parece que así como lo estoy mirando no me está entendiendo. Pero cuando habla dice que a los enemigos, es en una batalla en donde hay mucha gente. Y dice que no permitió que ellos levantaran su espada en la batalla. O sea, hay un poder de Dios. David venció muchas batallas que sí peleaban, pero quien vencía directamente era Dios. Por eso es que él nunca perdió una batalla. Porque quien peleaba con David o por el pueblo de Israel era el Señor. Entonces, vencían pueblos grandísimos, mucho más grandes que el ejército de Israel. ¿Quién los vencía? La diestra de Dios, o el poder. El poder. Eso es lo que vencía, lo que los hacía vencer a ellos, aunque fueran quienes fueran. ¿Y quién puede con el poder de Dios? Entonces, cuando habla de diestra, cuando nos referimos a Dios, habla de un poder. No habla de sentarse a un lado. Mire, mi hermano, le voy a ser honesto, que cuando a mí me presentaron a Jesús sentado a la par del Padre, o a la diestra, o a la derecha del Padre, se me imaginó un señor y un joven a la par sentados ahí en una silla cada uno ahí. Así, y así piensan muchos de ustedes. Así piensan muchos. El Espíritu no se equivoca cuando habla algo. Así piensa mucha gente.
que piensen los tres dioses que creen así. Que el Padre está aquí y le dice al Hijo, mira hijo, manda al Espíritu a hacer esta cosa ya. Así pensamos. En la Escritura yo no encuentro en ninguna parte de la Escritura que diga que están los tres sentados, porque tiene que tener un trono cada uno, si son tres dioses. Tiene que tener un trono cada uno. El Padre es el más señor, más anciano, a tener un trono, una silla hasta más suave, por la edad que tiene. Espiritualmente, hablemos por la Biblia. Y dice también el Salmo 109, versículo 31. Por aquí estamos. Versículo 31. Ya hace tiempo. Ahorita estoy con tiempo para que leamos los versículos. ¿Sabe por qué lo estoy haciendo? Porque nosotros anteriores no he leído mucho la Escritura. Así trabajo en la iglesia del Señor. Yo enseño Biblia. Cuando enseño, casi me gusta más enseñar que predicar. Porque estoy enseñando y la gente está mirando en las Escrituras. Y no tiene ni qué decirme nada una persona si yo le estoy mostrando la Escritura. Pero hay quienes que sí. Ya ha habido gente que se levanta y dice, ay, que mire, que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu, y empiezan unos por ahí. ¿No? Lea la Escritura, le digo yo, no se ponga enojado conmigo. Yo no estoy diciéndole nada, aquí la Escritura lo dice. Lea. Y dije el versículo 31, es el último del 109, versículo 31, eso es lo que veo acá. Y el 30 dice, sí, mire qué bonito lo que dice el salmista. Dice, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. No importa la cantidad que sea, pero yo le alabaré. Dice el versículo 31, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. A la diestra. Él se pondrá a la diestra del pobre. ¿Y el pobre es uno o son muchos? Son muchos. Dios en el mismo momento puede estar a la defensa para defender al pobre. En un solo día, con todos los pobres del mundo. Ahí está. Entonces no es una mano la que va a estar ahí, sino el poder de Dios. Es bonito pedirle a Dios que nos demuestre la palabra de Dios, que nos revele la palabra de Dios. Sin ofenderle a nadie de los que me escuchan, yo agradezco a Dios por haberme revelado que Dios es uno. Y por revelarme los significados de muchas cosas que lamentablemente hay personas que no lo han entendido todavía, pero Dios los va a guiar. No se apresuren, no se desesperen. Dios los va a guiar. Y verá usted que sí los guía. Un día, escuchando a este loco, salió allí, el loco me habló allá, qué loco, Jesús solo me habló. Y usted va a decir, pero cuando venga a sentir usted, algo va a venir a usted. Y muchos han sido rescatados, gracias a Dios, por esta palabra bíblica. Y podemos nosotros saber muchas cosas. Y cerquita, pegadito al versículo que le he leído, vamos a leer otro. Y dice el versículo 1 del capítulo 110 de los Salmos. Salmos 110, versículo 1 y 2, ahí vamos a leer. Mira, el poder de Dios o la diestra de Dios lo que va a hacer, el 1 y el 2.
para que aprendamos qué significa diestra en la palabra de Dios, refiriéndose a Dios. Dice el versículo 1, Salmo 110, versículo 1, dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Mire lo que dice, siéntate a mi diestra. Y usted dice, no, a la par se sentó allí. Como el anciano está bien flaquito ya, está bien anciano. Y usted dice, siéntate a mi lado, hijo, me ayuda porque yo... ¿verdad? Y dice aquí el 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Oiga lo que dice el 2. Ahí ya no habla de la diestra, de la mano que usted dice, o de un lado, sino que está hablando de un poder. Y dice el versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Bueno, si él se sentó a la diestra, entonces porque dice que domina un montón de enemigos. Si solo es un ladito por ahí donde está sentado a la par, un ladito. Habla de poder. De aquel poder que tomó ese nombre. Toda potestad se me ha sido dada. Y en el capítulo 17 de San Juan, porque la vez pasada mencioné ese capítulo, me voy a salir un poquito de acá, ya con este versículo ustedes se dan cuenta que cuando habla de Dios, habla de poder, no habla de un lado ni de una mano. Mano. Es como que alguien extienda algo así y sucede algo por allá. Pero no está hablando sino del poder de Dios, sin necesidad de levantar la mano. Él solo dice, hágase esto y se hace. Está hablando de un poder. La diestra es un poder. Juan capítulo 17. Usted va a ver, se va a dar cuenta aquí, que cuando Jesús está orando, el nombre que Él dice que ha manifestado a los hombres, que es a nosotros, no es el nombre de Jesús. O sea, nosotros sí pensamos que el que murió en la cruz y que el nombre de Jesús fue atribuido a Él. En la escritura me está diciendo, y muchas veces vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar que el nombre de Jesús es el nombre que se le atribuye al Espíritu Santo. Ahora, usted llame en el nombre de Jesús al Espíritu Santo, que es al que la escritura le llama Padre de Jesús. La segunda persona entre la primera, segunda y tercera, solo está la primera y solo es una persona. Y del capítulo, gloria al Señor, Juan capítulo 17. Usted lo sabe, si es lector de la palabra de Dios y es enseñador, a usted le gusta ese capítulo. ¿Y por qué le gusta? Porque habla según que Jesús al Padre, que ahí empieza a hacer un su equipo, porque así se le llama cuando ya pasa de uno a dos, ya es un equipo. Y dice capítulo 17, y mire el versículo 6 lo que dice, despacio, no se apresure, despacio. Versículo 6, versículo 6, Juan 17, 6. Dice así. Vamos a ver de quién está hablando Jesús cuando está aquí orando. Usted dice que habla al Padre correctamente, pero vamos a ver el nombre que menciona de quién es, si del que está orando o del que está escuchando. Aquí como que usted se va a querer enredar un poquito y va a seguir con su espíritu de que diga, que aquí mire ya son dos, que aquí... Pero oiga bien y escuche con atención. Dice, versículo 6. Le voy a leer el 5 para que usted vea cómo empezó el Señor en el 5. Dice el 5. Ahora pues, Padre. Oiga, está hablando con su Padre.
Sí, el 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y mire, esto es lo que lleva ya Génesis capítulo 1, 26, parece 27, algo así. Que dicen, no, miren, el Hijo estaba con el Padre y el Espíritu Santo, estaban los tres. Eso es lo que la mente carnal, sin una revelación, nos lleva a pensar. Los lleva a pensar. Y, lo que leímos en el Antiguo Testamento, que Dios es uno y que le enseñó a su pueblo que Dios era uno, y todo esto, usted lo deja tirado. Y dice usted de un solo. No, hombre, es que desde el principio eran tres. Estaba el Padre, ahí estaba Jesús también, y el Espíritu Santo. Porque dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces estaban los tres. Así pensaba yo. Pero gracias al Señor que me libertó. Y dice aquí, oiga bien lo que dice el 6. Dice, he manifestado tu nombre. Y aquí no está orando Pedro, aquí no está orando Juan, aquí no está orando Felipe, aquí no está orando Mateo, aquí no está orando Lucas, aquí no está orando ninguno de sus discípulos. Está orando Jesús. Oiga bien. Pero oiga bien lo que dice, he manifestado tu nombre, como arriba en el 5 dijo Padre, ¿verdad? Y le pide la gloria que tenía desde el principio, de la fundación del mundo. Y en el 6 viene y dice otra cosa que los pone muy quietecitos y a pensar las cosas bien. Y dice, he manifestado tu nombre. Oiga bien, a los hombres que del mundo me diste, tuyo eran y me los diste y han guardado tu palabra. Pero dice, he manifestado tu nombre. Usted allí se haga lo que diga lo que usted quiere decir. Le estaba orando al Padre. Pero ¿de qué nombre estaba hablando? Estaba hablando del nombre de Jesús. El nombre de Jesús, este versículo está diciendo una revelación que no cualquiera, si no es que Dios se la da, no cualquiera la recibe. Cuando Jesús está orando, el nombre de Jesús se le atribuye al Padre, que es al Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo es el Padre, que Dios es Espíritu y que el Espíritu Santo solo es uno, no hay más. Porque el Espíritu Santo no nació después de que Jesús llegó allá al cielo, según ¿verdad? Lo que dice la palabra, que ascendió al cielo. El Espíritu Santo no nació allí. Jesús nos fue a dar el Espíritu. Oh, bueno, ya vine yo, Padre, permíteme usar el Espíritu para enviárselo a esta gente. Eso ya era desde el principio. El Espíritu se movía sobre las aguas en el principio. Entonces como que cuando Jesús llegó, habiendo nacido, a los muchos años después Jesús iba a ir a mandar al Espíritu. ¿Usted no se da cuenta de eso, que eso es erróneo? El mismo Jesús era el que estaba en el principio. Dice que con los fariseos se pudo pelear en el capítulo 23 de los Hechos, 22, 23 de, ¿cómo se llama?, de San Mateo, perdón. Se puso a decirles todas las cosas. Desde antes de Abraham ya existía. María no estaba. ¿Cómo que nació de María? Y ya existía desde antes de Abraham. O sea, de mí escribieron los profetas, dice Jesús. Y nació de María. ¿Usted no lo ve como confuso esto? Por supuesto que sí. Si usted no tiene la revelación de Dios para hablar de las Escrituras, usted se confunde todo y no hay ni qué hacer. Y empieza a enseñar cosas allí que no. Esta es la confusión de la que se ha confundido por siglos.
a aquella iglesia que se identifica como la iglesia de Dios y que ni siquiera ha recibido la revelación de Dios. Esa es la iglesia que ha sido la enemistad de Dios desde un principio, por querer hacer creer la mentira a los seres humanos. Esto no es de Dios. Este tema es bastante largo. Yo puedo pasar una semana hablando de este tema. Muy largo. Y este tema es muy bonito cuando lo entendemos. Espero volver otra vez a hablar otros versículos más claros en el Nuevo Testamento. Versículos más claros, en donde directamente dice que Jesús es Dios. Y no pueden haber dos dioses, ni tres dioses. No piense de esa manera. A eso se le llama idolatría primeramente. Imaginación. Y se le llama, hablando de la iglesia, prostitución. Así es que Diosito nos ayude a que se nos revele la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Continuaré, si usted quiere, seguir mirando los videos. Búsqueme como José Alvarado. Sígame como José Alvarado, escudriñando las Escrituras. Y usted va a encontrar todos los videos. No son videos de gritería. No, señor. Yo no soy de esa gente. No son videos de insultar a la persona. No, señor. Dios me ha dado un entendimiento para hablar por la palabra de Dios y no para insultarlo a usted. Usted no tiene necesidad de ser insultado. Usted me puede insultar a mí, no hay problema. Yo no lo escucho. Bueno, que ella me mande ahí mensajes, cosas así como, ¿verdad? Tal vez, ni así, tal vez no le respondo. No soy de esa gente. Así que no pierda su tiempo. Si va a mandar un mensaje haciéndome una pregunta, ok. Si usted manda un mensaje saludándome, yo también lo saludo. Y desde ya, de antemano, un saludo a todos los que vean este video. Si usted, mi hermano, le incomoda lo que yo hablo a través de la palabra, pero yo le recomiendo que estudie conmigo. No es un reto, es una recomendación. ¿Y por qué? Porque el Señor me ha mandado a eso. ¿Que yo lo sé todo? No, Señor. Si usted tiene pruebas y argumentos de lo que usted enseña, sígale. Y bendito el Señor, Dios le bendiga. Pero yo no pretendo ofenderle, insultarle, ni tampoco pretendo quitarle la fe. Pero sí, la doctrina hay que saber enseñarla como debe de ser. La doctrina que nosotros enseñemos que sea a través de la Escritura. Doctrina bíblica. Ese es el lema de los Jesús solo que algunos dicen. Pero yo bendito el Señor, porque con Jesús lo tengo todo. Y que me digan Jesús solo, me siento muy gozoso, porque digo gracias a Dios que con un solo Dios tengo yo. Bendito el Señor. Y que el Señor les bendiga, mis hermanos.